Córdoba decidió demandar a la Nación ante la Corte Suprema por una deuda que mantiene el ANSES. Osvaldo Giordano, ministro de Finanzas de la provincia. Giordano, buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por su tiempo, ministro. Bueno, una definición fuerte que tiene lecturas desde lo económico propiamente. Usted también es un funcionario con largo recorrido político. Múltiples lecturas, pero lo concreto es que hay una demora en el pago y que es importante. Sí, efectivamente, este es un eslabón más en un reclamo que, como bien vos señalás, es largo. En realidad los conflictos en el tema previsional tienen décadas, arrancan en la década de los 90 cuando algunas provincias transfirieron sus sistemas previsionales al sistema nacional y otras, como el caso de Córdoba, no. Ahí se genera una asimetría que fue permanentemente debatida y que llevó, digamos, a varios conflictos, en el caso de Córdoba incluso ya a una demanda en la Corte. Esto se fue aclarando y las normas nacionales fueron generando un mecanismo más justo para evitar la asimetría entre provincias que transfirieron su caja y las que no. Pero bueno, lamentablemente una mora administrativa por parte de ANSES en aplicar esta normativa, es decir, en violentar esta normativa, llevó a que se fuera acumulando esta deuda, que fue reclamada en varias instancias, poniendo a disposición toda la predisposición por parte de la provincia a resolver el conflicto, y ante la negativa directamente de no tener ningún tipo de respuesta, bueno, se apela a esta, que en definitiva es la última instancia institucional que se cuenta, que es hacer el planteo ante la Corte en relación a deudas de los años 2020, 21 y 22. Ministro, consultarle de cuánto es la deuda y cómo impacta en el sistema previsional y en las cuentas del Estado provincial. Mira, la deuda en valores actuales es alrededor de unos 117.000 millones, que por allí dicho así suena como mucho, pero no se logra dimensionar qué representa. Lo cierto es que representa mucho para el sistema previsional y sobre todo para las finanzas de la provincia, porque toda esta plata que no mandó ANSES no es que la provincia tenía ahorros la caja tenía ahorros como para ir cubriendo las jubilaciones y luego recuperar esos recursos, sino que fue el Tesoro de la provincia la que tuvo que asistir a la caja. Es un volumen equivalente aproximadamente a todo lo que recauda la provincia en un mes, es decir, es como a un asalariado sacarle un mes de salarios. Y que, bueno, ha generado y sigue generando, porque no es que la salud en el año actual corriente se haya normalizado la situación, sino que lo sigue generando, un estrés muy fuerte que obliga a sacrificar actividades, recursos, inversión en otras áreas para seguir sosteniendo el pago normal de las jubilaciones. Ministro, la provincia ya actuó de esta manera. La justicia resolvió a favor de la provincia cuando estaba terminando el mandato de Cristina Fernández de Kirchner. En este caso, ¿la deuda también existe con otras provincias? ¿Siente que lo que pasa en Córdoba es fruto de una discriminación? Mirá, efectivamente ya tuvimos varios conflictos de este tipo. Estamos confiados que gracias a que las normas nacionales son más claras, yo creo que en conflictos anteriores se nos dificultó más el reclamo por cierta ambigüedad en las normas, porque bueno, no estaba claramente establecido el mecanismo de cómo poner en pie de igualdad a las provincias que transfirieron que las que no transfirieron. Eso en los últimos años se fue clarificando y la norma es muy clara, por lo tanto la violación de la norma por parte de la Nación es más simple de detectar y por eso confiamos que inmediatamente que se tome conciencia de la irregularidad, del no cumplimiento y de los daños que eso genera a la provincia, el fallo debería ser favorable a la provincia. De todas maneras, bueno, sabemos que los tiempos de la justicia no son los que uno desearía, sobre todo cuando está en la gestión, ¿no? De que hay que seguir funcionando día a día y seguramente esto va a llevar meses o tal vez años, lo más probable. Respecto a tu pregunta, todas las provincias con cajas administradas por ella misma están con similar situación de atraso. Tal vez en el caso de Córdoba se note más porque es la provincia que más prolijamente administra el sistema y ha puesto a disposición de ANSES
toda la información para hacer este cálculo que tiene que hacer ANSES respecto a cuánto le costaría el sistema de Córdoba. Hay provincias como el caso de Buenos Aires que ese cálculo no se puede hacer porque no tiene capacidad para generar esa información, pero yo no creo que haya algún tipo de ensañamiento específico, por lo menos en este tema, con Córdoba, porque provincias como Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Formoso, Chaco, están en igualdad de discriminación o incluso peores en algunos casos. Bien, bueno, y respecto de la demanda anterior, ¿fue saldando la Nación esa deuda con la provincia como se había establecido? Mira, en realidad hay un poco de confusión. Hubo dos demandas. Una que no era estrictamente previsional, sino que era en relación a la apropiación por parte de ANSES del 15% de coparticipación. Era un tema más tributario que previsional, si bien los fondos iban a lo previsional, al ANSES. Ese juicio se ganó por una medida cautelar e inmediatamente, digamos, a partir de diciembre del año 2015, Córdoba empezó a recibir esos recursos. Después, posteriormente, en un acuerdo voluntario que se firmó con el anterior gobierno nacional, se saldó lo que era el retroactivo, es decir, la deuda anterior. Y lo mismo en la época, digamos, del anterior gobierno, lo que era el otro conflicto, que fue el conflicto específicamente de la Caja, que nunca llegó a tener fallo de la Corte, pero sí un reconocimiento por parte de ANSES y que también se hizo el pago correspondiente. Ministro, lo quiero correr un momento de esta situación para hablar en general de la situación económica de nuestro país. Bueno, vemos en el día a día lo que tiene que ver con los problemas gravísimos que tiene Argentina, el Ministerio de Economía de la Nación. En ese marco, ¿cómo está Córdoba? Los reclamos salariales que provienen de los gremios, la oferta que le hacen a los docentes, el reclamo del personal de la salud. ¿Cómo ve usted la realidad de la coyuntura hoy por hoy y por qué no mañana? Mira, la provincia, gracias, digamos, a un manejo cuidadoso de los recursos, tiene una posición sólida, pero balanceado eso, con un contexto tan adverso como ustedes lo describen, bueno, genera mucha incertidumbre y preocupación. Pensemos ya que la Argentina, bueno, lleva décadas de mal funcionamiento, pero particularmente la última década ha sido muy mala, y lo que vimos luego de la pandemia, bueno, una cierta recuperación de la economía, que no era crecimiento, era simplemente recuperar lo que se había caído con la pandemia. Ese proceso se detuvo antes de llegar al nivel previo a la pandemia, a mediados del año pasado, que tuvimos, ¿no?, este cambio de ministro, una ministra que duró pocas semanas en el ministerio, y un cambio de estrategia que ya era previsible, ya por la situación y por los instrumentos que usó el gobierno, que iba a ser más recesivo y que tenía enormes probabilidades de no cumplir con la meta de bajar la inflación. Lamentablemente se están cumpliendo las dos premisas, ¿no? Estamos en una economía recesiva y con índice de inflación que, lejos de bajar, tienden a subir. Si a ese escenario ya muy delicado, muy complicado, le agregamos el tema de la inclemencia climática y el impacto que esto ha tenido en el sector agropecuario, es como que tenemos la tormenta perfecta, ¿no? Una situación extremadamente delicada, en la cual yo creo que ya el gobierno nacional dejó ya de tener expectativas, ¿no?, de revertir la recesión o de bajar la inflación, y ya pasó a una meta mucho más modesta, que es que la inflación no se acelere. Creo que ese es el presente y el futuro que lamentablemente nos queda en los próximos meses. Esto no quiere decir todas las potencialidades que tiene la Argentina, que sin duda las tiene, pero para este año, dadas las actuales condiciones, creo que nos tocan meses muy difíciles, y que eso, llevado a Córdoba, más allá de todas las ventajas que tenemos en términos de un manejo más cuidadoso de los recursos, de haber tenido siempre superávit, de todas maneras nos plantea un desafío muy grande, que además se le agregan otros condimentos, como por ejemplo este de que ANSES no está enviando de manera como corresponde, digamos, los fondos que fija la norma. Bien. Ministro, muchísimas gracias por su tiempo, ha sido muy amable. No, gracias a ustedes, un gusto, y será hasta la próxima. Hasta la próxima.